Bien, continuaremos entonces. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, no? Sí, listo. Ya. Entonces está Carolina que estaba hablando y se cortó. Sí, ingeniero. Ya, continúa Decía por que favor. son capaces de dar y reforzar el aroma y los sabores de los alimentos y se usan especies para agregar sabor a las comidas como el clavo de olor, el jengibre, el romero, el jugo de frutas, entre otros, como la vainilla igualmente. Ya. Bien, ¿no? Entonces, en este caso, o este grupo también, como han nombrado ustedes, son sustancias o mezclas de sustancias, ¿no? Que van a proporcionar estas características. Esto por su naturaleza volátil, ¿no? Es decir, contiene estas características que desprenden estos aromas, estos sabores que van a generar, van a reforzar eh, eh, en el alimento, ¿no? Entonces, esas se las denomina como especias, ¿no? Que van a agregar un sabor a la comida. Como bien decían, el clavo de olor, jengibre, el romero, etc. Estas esencias naturales, de ya sea bueno, cada una de ellas va a proporcionar estas mismas características, pueden llegar a tener diferentes tipos de orígenes y dependiendo del origen se va a dar el uso, ¿no? Es decir, el clavo de olor se puede utilizar tanto para alimentos dulces como para alimentos salados, ¿no? Porque estas propiedades que tiene, esta naturaleza volátil que contiene el clavo de olor, puede dar lugar al uso de esos alimentos, ¿no? Resaltando estas características de sabor y aroma. En el caso, por ejemplo, de la vainilla, que es un tipo de sustancia que se utiliza mucho para la repostería, que vendrían a ser ya específicamente alimentos dulces, pero no así se utiliza para los alimentos salados, ¿no? Es muy raro que se lo haga, porque el aroma, la intensidad de su aroma y de su sabor no va a generar o resaltar el alimento, ¿no? Ya sea salado en este caso. Entonces, de esa manera también, ¿no? Se tiene que hacer un uso y una manipulación de cada una de estas sustancias. Ahora, en el caso de los resaltadores y potenciadores de sabor, ¿qué me pueden decir sobre eso? A ver, Katy. O Ludmila, que ya estaba con el micrófono abierto para hablar, que no te ha escuchado, Ludmila. Doctora, estas sustancias son las que van a realizar el sabor y va a dar el aroma también al alimento y eso va a dar una sensación de cuerpo del alimento que sea una viscosidad que podemos sentir. Como dijo de los aromatizantes que se utilizan más en alimentos dulces, esses resaltadores ya se utilizan más en alimentos salados, que son sopas, son las fibras, son las salsas que se van a preparar. Y lo que más se utiliza, creo que era el glutamato monosódico, creo, algo así. Sí, No me acuerdo muy bien. está bien, está bien. Así es, ¿no? Van a estar ya más dirigidos a estos grupos que representan, ¿no? Lo denomino como alimentos más salados o salados. Entonces, proporciona todas las características que viene nombrado Ludmila. El que más se utiliza efectivamente es el glutamato de sodio, monosódico, perdón. El glutamato monosódico es un compuesto que se presenta mucho en los alimentos proteicos o ricos en proteínas, como en el caso de la carne. La carne contiene el glutamato monosódico de forma natural. Y es así que se extrae de la misma materia prima, justamente para potenciarlo más, ¿no? En sus derivados cárnicos, ¿no? Ya sea en los embutidos, en las hamburguesas, etcétera, que van a generar, sabemos bien que sus sabores son mucho más intensos. Entonces, es un uso que se le da. La cantidad, les vuelvo a reiterar, en todos los aditivos tiene que estar identificado dentro de la norma, ¿no? No se puede utilizar más de esto porque puede generar otro tipo de dificultades, ¿no? En cuanto ya sea al mismo proceso o al consumidor también.
Entonces, bien, ¿no? Eso. Y se tiene que, o se realiza, como bien decía Ludmila, en las comidas ya preparadas como sopas, salsas, los cárnicos, fiambres y los patés, que representan, ¿no? Este tipo de intensidad de sabor en cuanto a lo que es el glutamato monosódico. Es una estructura bastante interesante porque aparte de proporcionar ese sabor al alimento, más que todo hace que nosotros tengamos una satisfacción importante al consumir el alimento. Una vez que nosotros percibimos la sensación del glutamato monosódico, automáticamente todas nuestras glándulas salivales, todas nuestras enzimas empiezan a presentarse de mejor manera y se produce una mejor digestión incluso, ¿no? Pero cuando hablamos dentro de un equilibrio, ¿no? Sabemos bien que en el caso de un aditivo puede llegar a ser demasiado excesivo y en algunos casos en vez de mejorar el proceso digestivo, en algunos puede llegar a, en este caso, perjudicar. Ahora, hablamos en el caso de los edulcorantes. A ver, Evelyn, ¿qué puedes decir sobre los edulcorantes? Katy, entonces, Evelyn no se anima todavía a hablar. Ya, ingeniera, con respecto a los edulcorantes, bueno, en este grupo son los que se usan, son los colorantes, que estos van a, de alguna forma, dar color, o se podría decir también que van a restaurar el color. No, en el caso de Esto los debido... edulcorantes, Katy. Ah, de los edulcorantes, no de los Sí, colorantes. no, todavía no. Sí, primero Ya. ese, por favor. Ya, entonces los edulcorantes, como bien nos he explicado antes, estas pueden ser sustancias naturales o artificiales y que estos tienen que ir reemplazando a la sacarosa, como bien dijo, no, en pacientes diabéticos, por ejemplo, no se les puede dar este tipo de... La sacarosa no lo pueden consumir por su problema. Entonces, eso tiene que ser compensado por algún otro tipo de edulcorante. Eh, eh, Estos también se podría decir que son de alguna forma utilizados en la repostería, también son empleados en la repostería, también en los dulces, en los jugos de frutas, y entre otros. Y eso, Muy eso sí. bien. Sí, está bien, Katy, gracias. Así es que, bueno, ya con la descripción que ha hecho Katy ya nos podemos dar cuenta, o incluso ustedes ya con la lectura que han hecho, ver que a qué grupos de alimentos se va a ir dirigido, ¿no? Es decir, sabemos a los que van a requerir del dulce, ¿no? Ahora, efectivamente, dentro de este tipo de aditivos hay los naturales y los artificiales que se pueden ir utilizando justamente para proporcionar el dulce en los alimentos. Algo importante dentro de los edulcorantes, y ustedes incluso hasta el momento han debido escuchar que se debe de tener mucho cuidado, ¿no? Con el consumo de los edulcorantes, porque están apareciendo nuevos que sí efectivamente están dando lugar a darle lugar dulce y demás, pero también estamos viendo que están produciendo diferentes tipos de enfermedades y ¿no? Específicamente los cánceres que se están presentando, y eso es a raíz de esta complejidad que tiene la estructura química que proporcionan, ¿no? Este tipo de edulcorantes que no tienen un valor calórico. Así es que eso se está cada vez más estudiando y se está viendo que hay que tener mucho cuidado con el uso de los edulcorantes porque hay una población grande, ¿no? Que son los diabéticos que consumen justamente este tipo de productos, ¿no? Y no así solamente los diabéticos. Ahora estamos viendo que dentro de lo que es una alimentación saludable se está incluyendo los edulcorantes para evitar el consumo del azúcar, que actualmente se está denominando que el azúcar ya no es aconsejable consumirlo porque justamente es un exceso de calorías que estaríamos obteniendo dentro de nuestra alimentación que vendría ya a ser excesiva y en algunos casos ya produciendo, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Que no solamente es la diabetes, sino otro tipo como incluso el aumento de peso y la obesidad. Entonces, aún así, más aún, se tiene que tener mucho cuidado con el consumo del edulcorante que tenemos, porque hay bastantes ahora. Entonces, en relación a eso, como ejemplo, tenemos aquí que se utilizaba el ciclamato, luego se utilizaba la sacarina, que era uno de los edulcorantes más utilizados,
que han causado controversia justamente porque han causado diferentes tipos de problemas en el campo de la salud, ¿no? Y se han ido desautorizando en muchos países, ¿no? Entonces esto hay que irlo tomando en cuenta de acuerdo a lo que les decía. Luego están, bueno, en este caso constituidos tanto el ciclamato como la sacarina por el aspartamo o el acesulfame K, ¿no? Que son este tipo de azúcares con esta capacidad de endulzar, que igual caso con el caso de la sacarosa. También hay algunos que están formados por aminoácidos como la fenilalanina y el aspartato, ¿no? Pero hay que tener consideración con las personas que tienen intolerancia a este tipo de aminoácidos. Y así. Entonces, eso dentro de las características, porque efectivamente, como les decía, hay que conocer mucho si se tiene, porque todos podemos consumir los edulcorantes dentro de esa, las características que les he nombrado. Bien, a ver, en el caso de los colorantes, entonces, Purita. En general, como el nombre lo dice, el colorante es el que le va a dar a aquel producto o al alimento el color, ya sea en este caso natural o artificial. En este caso, si hablamos de los colorantes naturales, está el tutú, que le llamamos, o el chiote. Luego también la cúrcuma, que la conocemos y la usamos bastante en los alimentos o en las comidas. El caramelo también, que le va a dar esa consistencia al alimento. El color rojo, como la remolacha, y algunos colorantes artificiales que conocemos, ¿no? De colores, en este caso azul, amarillo, esos colores que artificialmente le van a dar el color al producto. Ya. Bien, entonces en el caso de los colorantes, entonces, no es muy complejo. Son los que van a aportar para intensificar o restaurar el color de un producto. ¿Por qué restaurar? Porque cuando un alimento sufre un proceso tecnológico, pierde su color. Y eso es lo que se tiene que identificar, porque una de las funciones que hemos nombrado dentro de los aditivos es que tiene que ir dirigido sobre una función tecnológica, ¿no? Si no se requiere, no es necesario adicionarla, pero en el caso de los colorantes, en la mayoría de los casos sí lo requiere, justamente porque si el alimento pierde estas propiedades tecnológicas, lo primero que necesita es el uso de un aditivo, ¿no? Que va a proporcionar su color y lo va a compensar en cuanto a la pérdida que ha podido tener en su momento. Entonces, eso, ¿no? Ahora también dentro de estos hay los colorantes naturales y los artificiales. Obviamente los artificiales se utilizan ya para productos que justamente están caracterizados por esos dulces, caramelos, algunas bebidas que hemos visto, ¿no? Que tienen colores bastante intensos y fuera de lo natural. Y los naturales obviamente ya dirigidos a estos, ¿no? Que van a permitir mantener esa coloración, porque cuando nosotros observamos un alimento, el color es lo primero que va a llamar la atención. Ahora, aquí ustedes tienen diferentes tipos que también han debido ver. Aquí hay un conjunto de colorantes naturales, que quiere decir que su naturaleza viene a ser de esta manera, a partir de las mismas sustancias presentes en las plantas y que pueden utilizarse y manipularse para proporcionar los colores que dependen del alimento, que pueden ser bebidas, pueden ser yogures, pueden ser bebidas, jugos en general, o los conservantes, las mermeladas, que también pueden ir requiriendo en el transcurso de su proceso de elaboración o justamente para mejorar ese color que se haya podido perder en algún momento. Y los artificiales, que bueno, pues ya se han utilizado una síntesis química para poder ir obteniéndolos, pero ya vendrían a ser también colores un poco más, como su nombre indica, artificiales, ¿no? Dando colores ya que no son tan representativos de un alimento, sino tal vez de estos que son procesados, ¿no? Como son algunas bebidas refrescantes, las golosinas que hemos nombrado, incluso los helados. Ahora, aquí hay otros aditivos, ¿no? Antiespumantes, antiglutinantes, humectantes, reguladores de acidez, acidulantes, leudantes químicos, etcétera, ¿no? Que cumplen también funciones bastante importantes que pueden utilizarse, pero siempre no se olviden identificando el tipo de alimento que lo va a requerir,
¿no? Porque no es utilizar cualquiera y sin saber la función que nosotros vamos a producir sobre ese alimento. Otro más que son las enzimas. A ver, ¿quién me puede hablar sobre las enzimas? A ver, Ingrid, Moya, ¿qué dice sobre las enzimas? Ayúdame rápido. Que las enzimas también se las pueden usar en la fabricación del queso y y estas enzimas son las fosfolipasas fosfolipasa bacteriana y que están en los hongos Aspergillus oryzae, que se las emplea en la fabricación de quesos también, y las silanasas, que estas se encuentran en las bacterias Bacillus subtilis, que se las utilizan en las industrias de panaderías, la peptinasa que degrada la pectina, que esta es el principal componente de las semillas que se encuentran, que se emplean en la fabricación de jugos, y las celulasas que son extraídas, que se utiliza para la extracción y filtración del jugo de frutas o verduras. Eso sería, ingeniero. Bien, entonces, como sabemos, las enzimas que se encuentran también de forma natural en los mismos alimentos, podemos utilizarlos justamente para poder ayudar, ¿no?, a ciertas reacciones catalíticas que van a permitir ya sea una mejor conservación del alimento o un cambio importante dentro del alimento que va a proporcionar ya sea texturas, va a proporcionar sabores incluso. Y así, ¿no? Entonces son reacciones que van a ser dirigidas justamente por el alimento y esto dependiendo del alimento, ¿no?, al que nosotros queramos dirigir. Estas reacciones que van a permitir mejorar sus características, como se han nombrado las fosfolipasas, las silanasas, las pectinasas, que cada una de ellas va a cumplir una función dependiendo de lo que es el alimento, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿no?, de la fosfolipasa, que se va a utilizar en los alimentos que contienen cantidades importantes de grasas, que en este caso lo que van a hacer es evitar que sufra el alimento una oxidación, ¿no? Y también de esta manera va a generar diferentes sabores importantes dentro de lo que es el alimento. Y así, ¿no? Cada una de las enzimas va a ir proporcionando una importante función. Ahora, aquí estamos ya sobre lo que es la seguridad de los aditivos. Esto más que todo ya dirigido al uso que hemos dicho que se le tiene que dar, ¿no? En cuanto a que sí o sí solamente se utiliza cuando el proceso tecnológico lo requiere. Es decir, que si el proceso tecnológico, por medio de este proceso tecnológico, cuando se procesa el alimento, no se puede mantener estas características, solamente ahí se puede utilizar el aditivo, ¿no? Con el objetivo de mantener las cualidades nutricionales, mejorar las cualidades de conservación que hemos hablado que son importantes, sí tener un aumento atractivo del alimento, pero que no lleve a lo que es el engaño, ¿no? Siempre teniendo en cuenta eso. Y es un aporte de ayudante esencial para el procesamiento, ¿no? Sabemos bien que va a ir aportando dentro de lo que es un proceso tecnológico el aditivo y el uso adecuado también de este, ¿no? Ahora, ¿cuándo no se tiene que utilizar el aditivo? Entonces, ya repitiéndolo, cuando oculta técnicas de manejo en una elaboración defectuosa, cuando se quiere engañar al consumidor, cuando el resultado es una reducción considerable del valor nutritivo del alimento. Es así que el aditivo es una sustancia que la verdad es se tiene que utilizar de forma muy responsable porque da lugar a que si las personas no tienen una ética profesional, entonces pueden hacer una manipulación
una mala manipulación, mejor dicho, y de esta manera obtener productos que pueden ser elaborados con materias primas defectuosas, pueden haber una disminución de la materia prima, como hemos hablado, y ser más artificiales que naturales, y a largo plazo pueden llegar a producir diferentes tipos de enfermedades, como habíamos dicho, ¿no? Entonces eso en cuanto a lo que es el tema. Les voy a mostrar, quiero ahora que con todo lo que hemos leído, vamos a dirigir esta parte teórica a cómo se tiene que utilizar en alimentos de forma mucho más específica, ¿no? Ya conociendo esto que les decía. Así que les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? De lo que vendría a ser el uso. ¿Se ve lo que les muestro en la pantalla? Sí. Bien, entonces, Sí. este es el producto que les estoy dando. Estamos haciendo el uso de los aditivos en algunos alimentos. Vamos a hablar en el caso de este grupo de alimentos, ¿no? Que son los derivados cárnicos. Ahora, aquí es la pregunta, y aquí es donde ustedes, y voy a evaluar en relación a lo que ustedes han leído, que me tienen que decir qué aditivo se tiene que utilizar para la preparación, o cuáles son los aditivos que se pueden utilizar y por qué se tiene que utilizar ese aditivo. Entonces, a ver, ¿quiénes? A ver, Mariela, un aditivo solamente que tú crees que se puede utilizar. Sería el conservante que es el nitrato y nitrito, Ya, ¿por que qué? va a evitar que el crecimiento bacteriano, carne, chichis. Ya, uno entonces, un conservante que es los nitritos y nitratos. Alguien más, obviamente que no sea ya ¿no? Otro conservante que se puede utilizar para elaboración de embutidos o derivados cárnicos. ¿Cuáles más creen que se puede utilizar? A ver, Oscar, ¿qué dices tú? El ácido glutámico, creo que se llamaba. El glutamato monosódico. Es el mismo. ¿Por qué crees que se tendría que utilizar? Tal vez para potenciar el sabor que tiene, si es que el proceso de hacer no se perdió algunos sabores. Ya. ¿Alguien más? A ver, María Elena, ¿qué dices tú? Ya tenemos un conservante, tenemos un intensificador de sabor. ¿Qué más? María Elena. Ingeniero, también podría ser los estabilizantes y los que al ser grasa y agua para que no se separen los ingredientes. Sí, pueden ser los estabilizantes y emulsificantes, ¿no? Para mejorar la textura. ¿Ya? Después, ¿qué más se puede utilizar? A ver, Evelyn Camacho, ¿qué más se puede utilizar? Carolina. Ingeniera, tal vez el ácido sórbico, porque así para que inhibe el desarrollo de los hongos, de los mohos y levaduras. Ya, sí, también puede ser otro tipo de aditivo. ¿Hay algunos más? A ver, ¿cuál más? También los Sí, colorantes para todo su color característico de cada uno, sea el picante, no picante, esas cosas. exacto. ¿No? Ahí incluso ven, ¿no? Ven si hay, se puede modificar el color de estos productos y obviamente esa modificación puede ser pronunciada por los colorantes y en algunos casos también no se los puede utilizar, ¿no? Aquí si se dan cuenta ya el uso es mínimo, ¿no? En este obviamente ya son más intensos. Luego, ¿qué más? Ingeniera, reguladores de acidez
¿Por qué? Para evitar que el alimento sea, digamos, demasiado ácido. Bueno, no Para se caracteriza. controlar la acidez o la alcalinidad del producto. Ya, sí, puede ser, porque sí, en el caso de los alimentos en general, sabemos bien que el pH que se contenga es importante para que no exista una descomposición bastante prematura, ¿no? Pero los conservantes también van a dar lugar a este tipo de función, pero sí se puede considerar. Bien, entonces, con respecto a eso, básicamente lo que ustedes han nombrado, ¿no? Los conservantes como nitritos y nitratos, el colorante, puede ser la cochinilla, caroteno, cúrcuma, ¿no? Dependiendo de la coloración a la que se le quiera dar. Antioxidante, que nadie ha nombrado, pero sí es un producto que contiene bastante grasa y se puede utilizar justamente para evitar la oxidación de este. Los espesantes y los gelificantes. En algunos casos se utilizan las gomas, como las carrageninas, que van a dar un volumen al embutido. Esto más que todo se refiere cuando se hace cocer, se produce la cocción del producto, no se reduzca justamente por el contenido de grasa que tiene, que también va a ir junto a lo que es el emulsificante y el estabilizante que ha nombrado Cintia, el mejorador de sabor que es el glutamato monosódico que ha nombrado Oscar, y también pueden estar las especias, ¿no? Canela, laurel, ajo, comino, que también están dentro de lo que es aumentar o resaltar el sabor, ¿no? Que se utiliza bastante. Esos son algunos, pero son los más principales y se pueden utilizar incluso algunos más dependiendo también del tipo de embutido. Entonces, les he mostrado este ejemplo y justamente también para que ustedes hagan un análisis e identifiquen el uso del aditivo y la función que este va a cumplir para que hagan una actividad que va a ser nuestra última actividad en la que ustedes tienen que hacer lo mismo que les he mostrado para un jugo de frutas y para una salsa de tomate, ¿no? Es decir, en este caso, el tipo de, el aditivo que se va a utilizar, ¿no? Bueno, en relación a la función, como tienen aquí. Y aquí colocar el aditivo y la función que este va a cumplir. Eso es de acuerdo a una clasificación. Este es de acuerdo al aditivo específico, porque hemos visto, si bien es conservante, puede ir dirigido a diferentes alimentos, ¿no? Y aquí estamos especificando a qué alimento va a ir, porque en conservante podría haber colocado algún otro que no vaya a identificarse juntamente con lo que es un embutido, ¿no? Así que, por ejemplo, un sulfito, que no viene al caso, ¿no? El sulfito es para conservar las bebidas, entonces no puedo colocar para poder conservar un embutido, a eso me refiero. Entonces es muy importante especificar qué tipo de aditivo dentro de la clasificación van a utilizar y por qué, ¿ya? Entonces eso tendría que ser, esa sería nuestra última actividad, que tendrían que presentarla obviamente hasta el lunes, y que es el jugo de frutas y la salsa de tomate. Entonces tendrían que hacer esos dos cuadritos. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Bien, no hay preguntas. Entonces, vamos a recordar su examen final. Entonces es el 24 de, no, perdón, el 15 de junio, el próximo lunes. ¿Sí? Entonces, por favor, ahora, en cuanto a los temas, ¿no? Que es lo que siempre me preguntan. Dentro de lo que son lo último que hemos avanzado, que son métodos, técnicas, análisis de alimentos y aditivos alimentarios, entonces de estos dos temas va a entrar en el examen prácticamente el 70%. Y el 30% es del primer y segundo parcial, ¿no? De toda la teoría que se ha llevado hasta el momento. Entonces, eso consideren por favor para su examen y no se olviden que ya vamos a empezar con las clases prácticas que hemos hablado. El día miércoles 17 ya lo vamos a ir definiendo de mejor manera. ¿Alguna pregunta? Nada, bien. Entonces quedamos ahí. Prepárense para su examen final que es el próximo lunes, ¿no? Y la presentación de su actividad.
Entonces, que tengan una buena semana, chicos, y ya nos vamos a estar hablando. Gracias, Ingrid. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señora. De nada, hasta luego. Hasta luego, hija. Hasta luego a todos.